Bueno, la idea es, dentro de unos minutos, empezar a, a ver un poquito la actualidad de, de todo lo que tenga que ver con una unidad de negocios tan importante como los circuitos, que fue a lo mejor lo último de lo que se empezó a activar post pandemia, ¿no? Porque cuando salimos de ese periodo tan nefasto, lo primero que tuvimos posibilidad de vender fueron los pasajes aéreos para la gente reencontrarse, la hotelería, los viajes de proximidad, los lugares abiertos, así esos paquetitos internacionales al Caribe, a Brasil, y los circuitos fue lo que más se, se ralentizó, pero eso fue. Ahora la realidad es completamente diferente. Llegó el momento de saber cómo está la actualidad de todo ese mundo tan importante, esa unidad de negocios tan fuerte, la gran variedad que tienen los circuitos, cómo se fueron reinventando de hace más de 40 años y tienen una vigencia cada vez más fuerte. Eh, y todo eso es lo que justamente hoy vamos a empezar a tratar. Eh, Creo que llegó el momento de empezar, por eso decidimos post pandemia que hoy fuera el primer día para volver con un ciclo que nos acompañó en la pandemia, que era nuestro espacio de comunicación, de educación, de actualización, que empezó hace más de 30 años, el EduVie en forma presencial. En la pandemia lo hicimos virtual, como era la modalidad. Nos mantuvo muy informados con muchos destinos, con proveedores, con la actualidad de lo que iba pasando. Y hoy volvemos a inaugurarlo porque realmente es una modalidad muy cómoda, por lo que estamos viendo en la pantalla, que hay gente de todo el país, de distintos lugares, con la comodidad de poder seguir una actualización desde su casa. Y decidimos empezar el ciclo, el EduVie, con Luis García, el fundador de Europamundo, y si justamente hablamos de circuitos, que es lo que queríamos tratar hoy, es la persona que consideramos súper autorizada para que nos dé el panorama. En primer lugar, les queremos decir también que pueden formular las preguntas, por el chat está habilitado, después vamos a ir viendo cómo las vamos respondiendo de acuerdo a la dinámica del evento. Así que estamos, el equipo de Vietur, atentos a las preguntas y a la intervención para cuando lo consideren necesario. Ahora le voy a pasar la palabra a Vanessa Kruznikov, la CEO de nuestra empresa, para que diga unas palabras. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Veo que se va sumando más gente, todavía faltan varios por lo que teníamos confirmado, pero bueno, vamos empezando también por respeto a los que ya estamos desde más temprano. Bueno, gracias a todos por conectarse. Esperemos que este nuevo ciclo de EduVies 2023 sea tan productivo como creemos que fueron todos los que venimos haciendo a lo largo de estos 30 años. Eh, Así que bueno, nada, los vamos a dejar con la palabra de Luis y que charlar un poquito y después, como dijo recién Jorge, todas las preguntas van a tratar de ser respondidas. También está con nosotros, a quien seguramente todos conocen, pero que nos acompaña siempre en todas las acciones que hacemos con Europa Mundo y en el día a día, por supuesto, en el trabajo. Y fue ahora nombrado como flamante director para América de Europa Mundo, así que queremos hacer también extensiva la felicitación ante todos ustedes, a Lucas Osuna, quien realmente estamos convencidos que
es muy merecido su nombramiento, ya que durante todos estos 15 años que venimos trabajando juntos, siempre nos demostró su profesionalidad, su conocimiento, bueno, su apoyo constante. Así que, bueno, felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo puesto que seguramente seguirá siendo tan exitoso como venimos trabajando. Así que, si quieres saludar vos también, Bueno, Dale. pasamos la palabra. gracias Vanessa. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todo el equipo de VIE. Gracias por estas lindas palabras. Gracias a todas las agencias. Y bueno, creo que este es un espacio, como decía Jorge, que se ganó y que aprendimos a entender y a utilizar. Y está muy bueno también. Hoy ya estamos todos presencialidad. Hoy Europa Mundo está 100% activo, pero también nos sirve para eventualmente poder vernos más allá de que ya también empezamos con toda la presenciabilidad y como les decía, bueno, en lo que es ventas. Y bueno, acompañar este espacio que tanto éxito dio y el seguir formándose sigue siendo parte esencial de nuestra actividad. Un cliente bien formado, un profesional bien capacitado es un cliente bien informado y la información es básica muchas veces para la satisfacción del cliente y de lo que nosotros hacemos, que es servicio. Así que bueno, muchas gracias, esperemos que disfrutemos de Luis y de toda su expertise que siempre nos brinda. Gracias a todos y a disposición como siempre. Bueno, gracias Lucas y felicitaciones también. Bueno, ahora le paso la palabra a Alberto Kruznikov, el presidente de Vietur y el creador de hace unos cuantos años del Eduvie. Así que Alberto, adelante. Bueno, buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana, tarde para otros, o sea, para Luis, que está en la tarde de Madrid. Y ya se comentó en la apertura de que este es EduVie, es un programa de Vietur que comenzamos a desarrollar casi hace 30 años. Con el propósito de que los agentes de viajes tengan acceso a aspectos que tienen que ver con la formación profesional, tanto en lo que tenga que ver con los contenidos de los productos, como también en otros aspectos como técnicas de venta, coaching, etcétera, que venimos desarrollando. Hasta antes de la pandemia solo lo hacíamos en forma presencial, después nos obligó esa circunstancia a pasar solo la virtualidad. Y ahora estamos retomando el ciclo con el objeto de hacer un sistema híbrido donde vamos a compartir los medios virtuales con acciones presenciales que vamos a ir desarrollando a partir del mes próximo. Y para inaugurar este ciclo, vamos a tomar un punto que para nosotros es muy importante, que es evaluar dentro de toda la oferta que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra estructura de ventas, en lo que para nosotros es el producto principal, que es el tema de los circuitos. Y bueno, para esto nos pareció más que adecuado para poder hacer una introducción al tema y después alimentar nuestra capacidad de análisis para establecer las estrategias de nuestro negocio, en convocar a Luis García, con quien venimos dialogando este tema desde hace más de 25 años, donde siempre la preocupación es ver cómo se va a desarrollar el producto que nosotros comercializamos y los cambios grandes que hubo y a los que seguramente vamos a estar expuestos en los próximos años. Hubo en todo lo que tiene que ver con nuestra industria cambios muy importantes. Hace unos días, conversando con un responsable de una de las compañías aéreas más importantes, analizábamos o comentábamos que en la década de los 80, los 90, el mayor centro de concentración de tráfico aéreo era Estados Unidos. Posteriormente esto migró a Europa, donde se dio la mayor concentración. Y ahora hay una migración muy importante a lo que tiene que ver con toda la zona del Medio Oriente, especialmente lo que hace a
a Emiratos, Arabia Saudita y todos los países de la zona. Y la pregunta era, bueno, ¿cuál va a ser en las próximas décadas los próximos lugares donde se va a concentrar el turismo? Por supuesto que el tráfico aéreo aumenta en su conjunto, pero hay zonas que van adquiriendo mayor relevancia. Y esto tiene que ver también porque nuestros productos un poco van acompañando esos procesos. Y de ahí que nos surgió la idea de convocar a Luis, que no solo fue el mentor, el creador de uno de los proyectos más exitosos de las últimas décadas en materia de circuitos, y nosotros que nos conocimos hace más de 25 años cuando prácticamente nacía Europa Mundo y tuvimos la posibilidad de participar en ese proceso y seguir en ese sentido las ideas de Luis, que siempre fue un creador en esta materia y yo diría que marcó rumbos en este sentido como para que alimente nuestro conocimiento en todo aquello que coincidamos o no estemos de acuerdo, no importa. Todo recrea nuestra capacidad futura de gestionar. Entonces, como vinimos a escucharlo fundamentalmente a Luis, los quiero dejar en compañía de él y que lo escuchemos. Y para eso le hago la primera pregunta. Luis, ¿cómo ves el futuro o la actualidad de la comercialización de circuitos y el estado en que se encuentra este aspecto de nuestra actividad? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar. Gracias, Alberto. Gracias, Vanessa. Gracias, Jorge, por invitarme a participar y dar un poco mi visión. Cuando hablamos de lo que vamos a hablar, la primera pregunta que me hacías es si habíamos recuperado los niveles prepandemia y a partir de ahí, hacia dónde van los circuitos, sabiendo que los circuitos, tal vez con los cruceros, los circuitos a largas distancias es lo que mayor impacto tuvo en la pandemia, porque la larga distancia era lo que más costaba vender, la corta distancia se vendió mejor, y viajar en grupo durante la pandemia parecía que no, bueno, pues que no era lo más adecuado o no era lo más atractivo. Entonces, la primera pregunta que se plantea es, ¿se ha recuperado el volumen? ¿No se ha recuperado el volumen? ¿Se va a ir hacia el mismo lugar? ¿Se va a ir hacia otros? Y bien, es verdad que cuando yo miro los datos de Europa Mundo, son impresionantes en recuperación de volumen, absolutamente impresionante. Pero la pregunta no es si Europa Mundo ha recuperado, sino si el mercado ha recuperado. Cuando vemos, voy a enseñar una serie de datos, pero quería hacer un poco el prólogo. Cuando vemos los datos que nos da la Organización Mundial del Turismo, o nos da la VTTC, o nos dan otros organismos que miden en los movimientos en fronteras, aparentemente el 2019 seguirá siendo un año con más movimientos turísticos que el 2023. Aparentemente no hay dudas que hasta el 2024 no llegará al mismo volumen. Ahora bien, ¿se debe a la pandemia? Se debe algo a la pandemia, pero hay otros factores. Por ejemplo, la guerra de Rusia, el encarecimiento, por ejemplo, de combustibles, el encarecimiento de vuelos, que fíjate, cuando tú hablabas del incremento de los vuelos por la zona de Emiratos, tenemos que recordar que todo vuelo, por ejemplo, entre Alemania o Europa y Asia, sobrevolaba espacio ruso. Esos vuelos ahora están desviándose para no sobrevolar espacio aéreo ruso, con el encarecimiento que esto supone. Por tanto, la competitividad de las compañías que unen Europa, América con Asia, y que su base natural está en la zona de Turquía, Emiratos, Arabia, Egipto, es mayor. Pero permítanme que dé unos datos para saber dónde estamos a nivel global de turismo, porque creo que esa es la primera pregunta, y dónde estamos más allá de la pandemia, porque repito, no es solo la pandemia, existió la pandemia, pero existe crisis económica, existe encarecimiento de vuelos, existen otros factores. Entonces voy a compartir pantalla para... Bien, entiendo que se ve, ¿no?
Bien. Entonces, lo primero es, ¿cómo está yendo Europa Mundo? La verdad es que Europa Mundo nos hemos encontrado con una sorpresa brutal en el crecimiento de ventas de ya un plazo del año suficientemente válido para analizar, enero-abril. En los 4 primeros meses de este año, de enero a abril, nuestro incremento con respecto al 2019 ha sido en facturación el 69%. En viajeros aproximadamente el 60%. Una cifra absolutamente impresionante. Fíjense que la línea de negocios en el 2019 fue un poco más bajo que el 2018. El 2020 comenzó la pandemia que nos machacó el mes de marzo. El 2021 seguíamos vendiendo porque nunca dejamos de vender, pero estaban las fronteras cerradas, los viajeros no podían viajar y por lo tanto el movimiento era mínimo. Ya el 2022 vimos una recuperación clara, pero este año un 69% de crecimiento. Algo brutal. ¿Cómo se justifica este crecimiento? Bueno, este crecimiento en gran parte se justifica porque muchos competidores no tenían producto en invierno en el mercado. Nosotros hemos apostado por mantener toda la oferta y hemos apostado por guardar todo lo que había en el 2019 estaba este invierno. Nuestra oferta de invierno, con la falta de oferta de muchos operadores que han sido muy prudentes y sabiendo que el año era malo, pusieron muy poquito en el mercado, han hecho que las cifras sean gigantescas. Pero es aún más llamativo cuando vemos mercados. Argentina, yo siempre pienso que estáis en crisis, que no, es un país que nunca averiguo qué va a pasar. Crecimiento frente al 2019 del 64%. En todos los mercados, crecimientos. México, 60%, Brasil, 23%, Estados Unidos, más del doble de ventas, tal vez porque estamos vendiendo bastante en nuestro producto de habla inglesa, cada vez más. Perú, 90% de crecimiento. Costa Rica, también más del doble, porque uno de sus principales clientes de nuestro distribuidor es una OTA que vende en mercado de habla inglesa. Chile, 32%. La única excepción que veríamos aquí es España. Nuestros clientes de España nos compran sobre todo largas distancias, pero hubo un motivo. Perdimos durante la pandemia nuestro principal cliente, que era el 33% de nuestra producción en el 2019. Por tanto, si partimos de una venta de 67 pasar a 90, es un incremento también del orden del 25%. Uruguay, el crecimiento es pequeñito, pero siempre nos dicen que viajeros uruguayos, según los momentos, compran en Argentina. Podría ser que una parte vaya para allá. El crecimiento es brutal. Por tanto, la primera noticia es gigantesco este crecimiento. ¿Qué va a pasar los próximos meses? Por fortuna, y digo por fortuna porque la gestión del crecimiento no siempre es fácil, es complicada, ya prevemos un mes de mayo con un crecimiento razonable, pero ya no excesivo, de en torno al 15% en viajeros. En junio y julio en torno a un 10% en viajeros frente al 2019. Por tanto, más razonable. Tal vez porque ya está la oferta de todos los competidores que durante el invierno prefirieron tener una actitud muy prudente de no tomar riesgos en fechas que se vende poco. Pero, por tanto, aparentemente la primera visión sería un fuerte crecimiento. Ahora bien, y ustedes han escuchado, Europa está llena, Europa está llena, Europa está lleno. Señores, ¿qué Europa hablamos? ¿Qué destino hablamos? Aquí tenemos cifras de viajeros, según series, no están todos, no están los grupos, no hay una serie de cosas, pero sí están nuestros tours regulares. ¿Qué observamos? Que el destino que más ha crecido con respecto al 2019 sería efectivamente Egipto, Jordania, Turquía, esos destinos exóticos no tan lejanos que vemos relativamente cerca de casa. Posteriormente nos damos cuenta que la parte de Europa occidental está fortísima. Por ejemplo, Italia. Italia, aquí he puesto dos datos para comparar. Siena, tenemos noche una serie muy regional. El que busca un producto muy de solo Italia y no a los sota caballo rey. Hacemos noche. 70%, igual que el 67%. Estos son viajeros, lo anterior era facturación, pero estos son viajeros, igual que el 67% que tenemos en Roma, que está alimentado sobre todo por los circuitos clásicos. París nos pasa lo mismo. El incremento de París y el incremento de Limoges, que es una ciudad que muy pocos hacen noche, pero que nos muestra una ruta más especializada, es el mismo más o menos, en torno al 60%. Reino Unido, Escocia, 55%.
Lisboa o Valencia, España, no tan alto. Probablemente también por el tema de los competidores, porque muchos competidores tal vez sí han mantenido una oferta mayor en España, o sí ha habido más oferta en España, donde el riesgo era menor. Marrakech nos pasa un poco igual. ¿Qué vemos acá? ¿Hay crecimiento en todas partes igual? No. Europa occidental, España, Francia, Italia, están hasta arriba en este momento. Están saturadísimos, porque además el europeo está viajando mucho dentro de Europa. Y eso hace que tal vez haya menos tráfico que llegue intercontinental, lo vamos a ver después, pero hay mucho más tráfico intraeuropeo. Entonces, estamos con dificultades extremas por exceso de turismo en Francia, en Italia, en España también hay mucho, en los sitios próximos, en el Reino Unido. Pero, ¿qué sucede si nos acercamos a la guerra, a los sitios donde está la guerra, más cercanos a la guerra? Pues vemos que nuestro crecimiento para Escandinavia, 7%, para Berlín, la misma cifra que el 2019, Viena, la misma cifra, Split, es decir, Croacia, algo menos, Helsinki, algo menos, Países Bálticos, bastante menos, incluso Polonia, bastante menos. Es decir, ¿está toda Europa hasta arriba? No, no, porque tenemos una dificultad de gestión muy fuerte. Hay un incremento de volumen, dificultad de gestión, pero además hay un decremento en ciertas zonas. Ya no tenemos viajeros a Moscú. Ya no tenemos casi, aún no tenemos casi viajeros a China. Tokio, por ejemplo, se ha recuperado. ¿No está aquí puesto Tokio, por ejemplo? Kioto está puesto. En Japón estamos ya al mismo volumen que teníamos en el 2019. Pero China se está despertando ahora, muy despacio, muy prudente. Entonces, nos encontramos con una dificultad, un crecimiento brutal, pero además con una necesidad de reestructurar hacia dónde va la demanda. Si su viajero viaja, si ustedes piden vuelos probablemente a esta zona de Europa, también van a encontrar la dificultad. Pero en esta otra zona, mucho menos. Lo que está basado próximo a Ucrania, próximo a Rusia, mucho menos. Visto desde América, Berlín está muy lejos, no tiene nada que ver. O Polonia. Una cosa es un conflicto en Polonia, otra cosa es un conflicto en Ucrania. O países bálticos. Sin embargo, visto desde lejos, hay temor. También hay que recordar que mucho viajero que hacía Escandinavia lo hacía unido a Rusia. O mucho viajero que hacía países bálticos hacía un Rusia, países bálticos. De ahí también el impacto en menores ventas. Pero esto sería la primera cuestión. Mucha venta para Europa Mundo, tal vez motivado por la falta de oferta o la menor oferta de muchos competidores, pero cuidado, distribución equívoca. Y como te comentaba, Alberto, tú decías las compañías aéreas. Claro que sí. Las compañías de Oriente Medio, más allá de que turísticamente son zonas que han recuperado su volumen, y lo vamos a ver ahora, son muy buenas opciones para volar a Asia, ahora que el espacio aéreo ruso para las aerolíneas europeas está cerrado y obliga a dar grandes desvíos en muchos casos. Pero vamos a ver lo que nos dicen otras fuentes para saber si hay más turismo o menos que en el 2019. Ya quiero decir, no hablamos de pandemia, hablamos de una suma de motivos. Pandemia, crisis económica, incremento de costos de vuelos. ¿Hay más o hay menos? Bueno, pues Amadeus está diciendo que el primer trimestre de este año ha sido un 25% menor en número de reservas que el 2019. Por tanto, no se ha recuperado todavía. No estamos en el nivel. Y aquí ponen las reservas y no ponen la facturación, que sí, no ponen la facturación. La bajada de facturación debe ser mayor que la bajada de pasajeros. ¿Por qué? Las tarifas de avión son más caras, pero los largos destinos están tocados. Por tanto, hay mucho más movimiento de cortos destinos. Por tanto, según esto, no se ha recuperado el nivel del 2019, ni es previsible que se recupere. ¿Qué nos dice la OMT? La OMT, es decir, este organismo de Naciones Unidas que está para el turismo, nos dice lo mismo, que en este momento no se ha recuperado todavía. Nos está diciendo, aquí lo he puesto mal esto, que hay una bajada, o sea, que aún hay una bajada del nivel, a nivel global. Nos está diciendo que hay una bajada del 20%, más o menos. Entonces, los datos revisados para el 2022
hubo un 66% de las cifras prepandémicas según esto. Por tanto, según la OMT, en el primer trimestre aún estamos lejos de las cifras de la prepandemia. Es verdad que va por zonas. Oriente Medio, un 15% más que antes de la pandemia. Lo que les comentaba, donde más estamos creciendo es en Egipto, en Turquía, en Jordania. De ahí también nuestra apuesta de colocar nuevos destinos, como Arabia Saudita. Bien, en Europa indica un 90% de los niveles anteriores, pero cuidado, repito, aquí habría que valorar qué Europa estamos hablando. Pero también lo están aclarando, debido a la intensa demanda interregional. El europeo no está viajando a China, el europeo no está viajando a Rusia, el europeo aún tiene miedo de viajar a ciertos destinos por motivos sanitarios. El europeo está llenando los hoteles de Europa y Europa está lleno. Aquí indica el 90%, pero realmente Europa está bastante lleno. Y este 90%, repito, si valorásemos las dos Europas, nos encontraríamos con lo mismo que les he comentado yo, que una Europa muy llena y la otra más vacía. Seguimos viendo datos. Fíjense este dato porque nos dice mucho. Es, según también la OMT, cómo estamos a nivel de turistas internacionales. Miramos primero el mundo y dicen que en el primer trimestre estamos un 20% por debajo que el 2019. El mundo. Pero ¿qué sucede si miramos los ingresos? No el número de turistas, sino los ingresos. 36% menos. ¿Cómo se justifica? Porque hay más viajes más cortos. Es decir, la caída global del turismo. Aún estamos un 36% menos en términos económicos que el 2019, a pesar de la inflación. Bien, y esto, repito, nos deja muy claramente ver que se debe a que hay más, o sea, los viajes siguen siendo de media a distancias más cortas. También influye mucho lo que comento del incremento de tarifas que existe desde Europa hacia Asia, por los desvíos que tienen que hacer los aviones para evitar pasar en espacio anterior al grosso, aparte del incremento de los combustibles. Aquí tenemos todos los continentes. Por ejemplo, Oriente Medio sí ha llegado al nivel prepandemia en viajeros, aunque antes ponía un 15% más. Y sin embargo, en ingresos está por debajo. La lucha por las ofertas, por captar negocio a base del precio bajo. Bien, ahí veríamos un poco todos los resultados. ¿Qué nos dice Europa? Nos dice que estamos un 10% por debajo, como ya hemos hablado antes, pero en ingresos un 13% menos. Considerando que la inflación de Europa este año, o sea, los 2 últimos años, ha subido en torno a un 20%, estaríamos un 20% por debajo en gasto real. Un 20 más un 10, un 30% por debajo de gasto real. Por tanto, las cifras hablan que lo que ha sucedido con Europa Mundo en crecimiento no es la realidad de mercado. No es la realidad de mercado. Seguimos viendo datos. Por ejemplo, el dato de América Latina. Estos son los datos para América Latina. ¿Qué nos damos cuenta aquí? ¿Qué nos dice de América Latina? Pues un poquito lo mismo, aunque más moderado. En América Latina, en el 2019, el turismo era el 10,4% de la economía. Ahora es el 9,2%. Estamos lejos aún de recuperar. En América Latina, el total de puestos de trabajo en turismo eran 334 millones. Ahora, el 2023 se esperan 320 millones. Por tanto, estamos por debajo. Estamos por debajo también en América Latina a nivel de turismo. Volvemos a lo mismo. También en América Latina hay un movimiento más fuerte de un turismo menos lejano, más próximo, por los diferentes motivos de la economía, del incremento de costos aéreos y demás. Bien, esto es un poquito como pueden ver los datos y nos dice, por tanto, este primer cuadro era global, les pido disculpas, del 10,4 al 9,2, este es global, y esta es América Latina, del 8,2 de la economía al 7,9. En puestos de trabajo, más o menos la misma cantidad. Se han recuperado. Eso es América Latina. Pido disculpas, he cogido mal los datos iniciales. Bien. Aquí tenemos también pues, más valores. Los gastos, por ejemplo, de los turistas. Pasa un poco lo mismo. Bien, en el 2019 los visitantes de fuera suponían 50,8 billones de gasto. Este año se espera el 6,6% menos que en el 2019. Por tanto, no. De América Latina están saliendo aún menos viajeros y están llegando aún menos viajeros.
Y sobre todo si hablamos de otros continentes. Aquí de otros continentes tenemos aquí el dato. Fíjense, sin embargo, otro dato que es internacional, o sea, las gastos domésticos y gastos internacionales. En el 2019, el gasto por turismo internacional en América Latina era el 22,1. En el 2022, este no es el dato del 2023, el 19,4. Este dato es un poquito más antiguo. Pero aquí están las previsiones, que nos llevarían más o menos al mismo valor. Con un componente, sube el turismo vacacional y baja el turismo de negocios. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez ese tipo de reuniones como Zoom nos están haciendo viajar menos. Y estos han llegado con la pandemia. Por tanto, mucho tráfico de negocios que existía, el tráfico de negocios va a llegar al nivel 2019 después que el tráfico turístico. Porque es verdad, estos nuevos medios que antes no utilizábamos están reduciendo el número de viajeros de negocios. Y bien, por tanto, ¿qué es lo que dicen los datos de la OMT? Los datos de la VTTC, los datos, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que el 2023 aún no se llegará al nivel de pandemia, pero también nos están diciendo que, cuidado, yo diría, no se debe a la pandemia, se debe a una conjunción de motivos. Y diría, cuidado, porque las cosas son distintas en base a dónde se saquen los datos. Bien, o sea, unos fuertes cambios en el direccionamiento de los clientes temporalmente al menos. Tanto en Europa, por el problema de la guerra, como en largas distancias, que se debe a varios problemas. He buscado también otro documento hecho hace muy poquito tiempo, hace una estadística realizado hace los primeros meses del 2023, hecho a 140 operadores turísticos. De esos operadores son turoperadores, un 16%, proveedores de actividades, un 29%, y DEMCE, es decir, de receptivos, un 35%. Para ver cuál es su opinión sobre el 2023. Les querría hacer notar que cuidado con la opinión, porque han preguntado a turoperadores europeos, pero de esta parte de Europa que no está tan enferma, esta otra parte está enferma. Si hubieran preguntado a la parte enferma, las respuestas sin duda hubieran sido más negativas. Es decir, en esta zona con tanto éxito en este momento, ¿cuáles son las opiniones de los operadores según esta encuesta realizada a 140 prestatarios y turoperadores? Bien, la gente está un poco optimista, es decir, hay más optimismo que pesimismo, pero hay más optimismo que pesimismo, pero claro, es porque frente al 2022 estamos bien, y es porque están preguntando a esta Europa llena, no a la Europa vacía. ¿Cuál es el mayor reto? Fíjense que en Europa yo sé que en Argentina se mueren de risa cuando hablamos de esto, pero en Europa hablar de niveles de inflación del 10% durante ya 2 años seguidos, porque lo de la guerra es un pretexto, la inflación empezó antes, hay un pago de deuda, pero bueno, eso es otro tema, no me meto en política. Pero la inflación, llevamos 2 años consecutivos de inflación bastante alta, de casi en torno al 18% en los 2 últimos años, si lo ponemos acumulado, es la preocupación principal de los operadores. ¿Por qué? Bueno, porque esos operadores europeos, efectivamente, esta inflación está provocando que el nivel de vida europeo ha bajado, porque el nivel de crecimiento de salarios para nada ha llegado al nivel de la inflación. Por tanto, con una bajada de nivel de vida hay que adecuar los productos a una demanda que le va a costar más gastar. También otra preocupación muy grave que hay en Europa, personal adecuado. En Europa ha habido una brutal falta de personal para el turismo el año pasado y la sigue existiendo este año. ¿Qué sucedió? En la pandemia, nosotros en Europa Mundo desde el principio consideré que había que salvar a todo el equipo y buscamos como fuera buscar vías para salvar a todo el equipo, pero salvar al equipo era salvar también las necesidades de la empresa. Hubiera sido imposible, si no hubiéramos tenido esta política, aceptar el crecimiento de ventas que hemos tenido este año. Fíjense que la segunda preocupación es la parte de personal. ¿Por qué? En la pandemia muchas personas se fueron a otros sectores y muchas no han vuelto a nuestro sector. Por tanto, son las dos grandes preocupaciones. Inflación, con lo que esto afecta a presión sobre precios, y personal adecuado, con lo que esto afecta a nivel de servicios de múltiples maneras, porque a veces decimos que ha llegado a un hotel y la habitación estaba hecha hasta las 7 de la tarde. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen el personal aún y tienen ese tipo de problemas que se está dando. Bien.
Sobre competencia, bueno, si la competencia va a ser mayor o menor, fíjense que casi todos piensan mayor competencia. Hay menos operadores, algunos han quebrado. ¿Por qué? Porque la presión de la competencia por el tema de precios y por la bajada es muy fuerte. Ustedes a lo mejor tienen otros operadores que están haciendo ofertas. Bueno, es presión de competencia, Y fíjense que es una preocupación global del mercado, la mayor preocupación. Luego dicen cómo resolverlo, hay muchas maneras, pero eso ya nos metemos. ¿Cómo va a afectar? El 66% dicen que sí, que afecta mucho la inflación. Porque, repito, esta inflación es una real bajada del nivel de vida de Europa. Así de fácil. Por tanto, sí afecta. Dicen que de forma notable, no preocupante, solamente un 20% lo ponen profundo. Claro, el que dirige, por ejemplo, sus esfuerzos al largo destino, le puede afectar más. No lo sé, no me meto a meter en dónde, pero realmente. Y fíjense que están hablando que esto está afectando en más reservas a corto plazo, un 31%. Y luego que muchos clientes van a cambiar sus planes de vacaciones, adecuándose al bolsillo, así de fácil. La mitad de esos operadores así lo piensan, que muchos clientes van a cambiar ligeramente sus planes de vacaciones. Bien. Luego ya es cómo definir qué es lo que van a hacer. Bueno, eso ya son opiniones varias, aunque nos pilla desprevenidos a casi todos, y muchos dicen, no tengo definido mi plan de acción. Recursos humanos, el problema de talento es efectivamente un grave problema, y todos están hablando, pero en el 60%, que va a ser más difícil conseguir el personal ahora que en 2010, que antes de la pandemia. Y es normal, porque antes de la pandemia había niveles de crecimiento bajos, o niveles de estancamiento, éramos mercados maduros, cuando había algo más de turismo, pero muy poquito, cuando no tenías una preocupación, necesitabas a contratar una persona más. ¿Qué ha pasado? En todas esas empresas que han perdido su personal, que han perdido sus equipos, ahora cuesta mucho más encontrar, porque están enfrentando un crecimiento para el 2023 muy grande frente al 2022, aunque no lleguemos al nivel del 2019, es un crecimiento muy grande frente al 2022, y falta personal. ¿Cuánto va a seguir siendo probablemente la principal preocupación que les debe preocupar a ustedes también en cuanto a prestación de servicios? ¿Por qué? Porque sin duda la falta de talento es uno de los principales problemas a la hora de prestar servicios. Y el talento es la experiencia. Y la experiencia es lo que falta cuando se mete personal nuevo. Bien. Y aún cuando preguntan si el COVID va a seguir influenciando, ya la gran mayoría creen que poco. El impacto será menor. Es muy difícil. La gente ve que hay menos turistas y dice, entonces, ¿por qué está afectando la pandemia? Bueno, cuidado, es que no es la pandemia. Vuelvo a repetir, hay muchos más motivos. No obstante, sí tenemos que tener en cuenta que hay perfiles de viajeros, por ejemplo, viajeros de edad, que son muy compradores de circuitos, que aún pueden tener una cierta aprensión a viajar en circuitos en grupo. Cuanto yo sí siento, si a mí me hacen la pregunta, si nos va a afectar, diría, hombre, los resultados nuestros muestran que no, o parece que no. Pero la realidad del mercado probablemente es que, aunque este año 2023 no afectará mucho, sobre la capa de población de más de 65 años, que son las que más temor tenían a los efectos de la pandemia, aún puede haber temores. Por tanto, no deberíamos pensar que los efectos de la pandemia se han recuperado 100%. Luego, por supuesto, esto varía muchísimo más a los países. Ha habido países muy abiertos durante la pandemia, donde el efecto es menor. Ha habido países que han metido mucho más miedo. Hay países que han abierto hace 4 días. En China han abierto 4 días. Cuanto el miedo a la pandemia sigue existiendo. Por tanto, depende mucho país de origen y país de destino. Aún, por ejemplo, a lo mejor a un viajero de edad, decirle viajar a Europa te dirá que sí, pero decirle viajar a la India, pues a lo mejor tiene su temor por cuestiones sanitarias. Por tanto, yo creo que sí, que sigue afectando, aunque una medida menor. Luego, otro factor que aquí tiene poco que ver, que tal vez en Argentina se va un poco por detrás, es la opinión sobre la sostenibilidad de las empresas. Vosotros saben que fuimos totalmente pioneros en tratar de concienciar sobre la necesidad de la sostenibilidad, en el buscar compensar nuestra huella de CO2 casi hace 10 años, o en el buscar ver qué hacer para trabajar con problemas como el exceso, la masificación turística, ese tipo de cuestiones. Bien, la preocupación en Europa llegó más tarde, pero ya ha llegado. En América Latina tal vez llegue más tarde, pero va a llegar. En Argentina también.
fíjense que ya para el 50% consideran que la imagen en sostenibilidad es importante. El 50%. Y bueno, pues al final no deja de ser algo normal. Yo comento, nadie o muy poquitos van a pagar $1 de más porque una empresa diga ser sostenible. Ahora bien, tal vez de cada 10 clientes, 2 o 3, si el precio es el mismo, van a confiar más en una empresa que además es sostenible y trabaja por estos valores. Y si van a confiar más y el precio es el mismo, van a tener tendencia de compra en esa empresa. Por tanto, esto no tenía mucho que ver con la reunión de hoy, pero me ha parecido interesante colocarlo porque recuerden, esa preocupación por la sostenibilidad es algo que está creciendo en todos los mercados, en unos llega antes, en otros más tarde. No siento que el consumidor esté dispuesto a pagar más, pero sí siento que el consumidor, en muchos casos, va a elegir una empresa que sienta amistosa, que sienta próxima a sus valores y que sienta confiable. Y la sostenibilidad es un valor de confiabilidad. Nosotros estamos ahí tremendamente por delante de todo esto. Y bueno, pues dejo de compartir pantalla porque básicamente mi introducción, que al final me he extendido un montón, Alberto, lo siento, había dicho 20 minutos y me parece que me he pasado en mucho más. Pero creo que hay muchas preguntas que queríamos hacer que estaban dentro de esto. Sí, bueno, ha sido muy valiosa la exposición porque está fundamentada en datos que se tomaron desde las fuentes que se exhibieron y que marcan de alguna manera cómo está la situación o cómo es la visión que nos aporta Luis desde el aspecto global en el que se encuentra el turismo en general. Y eso involucra todo lo que tenga que ver con el tráfico aéreo, con los cruceros, con los circuitos, con la hotelería y con los demás elementos que conforman toda la oferta del turismo. Ahora, yendo más específicamente a lo que nosotros nos ocupa, tratar de encauzar la visión hacia el aspecto específico de los circuitos. Todos, no sé cuántos de los que nos están escuchando ahora, tienen una dimensión en sus propias empresas de lo que representa la facturación por el rubro circuitos y su contribución a la rentabilidad de sus empresas en respecto de los demás productos que uno vende, de la rentabilidad cuando uno vende un producto aéreo, cuando vende un hotel, cuando vende una excursión y cuánto representa como contribución al ingreso de la empresa cuando está vendiendo un circuito turístico. Yo creo, estoy convencido, no solo estoy convencido, sino que estoy avalado en mi convencimiento por casi 40 años que vamos a tener de gestión en el mercado, de que siempre el circuito fue uno de los productos que mayor contribución le da a la gente de viajes en la mezcla de todos los productos que vende. Y a partir de esa circunstancia, esta debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Entonces, la pregunta que te hago a continuación es, ¿cómo ves el destino de los circuitos como proyección para los próximos años? Algunas veces esto lo discutimos en alguna de nuestras charlas, haciendo premoniciones, y yo confieso que en algún momento decía, bueno, en los próximos 10 años ya decae todo lo que tenga que ver con la venta de circuitos, porque los pasajeros van a ir a otras modalidades de contratación y sin embargo aquello que yo vaticinaba como decadente después terminó siendo uno de los productos más florecientes del mercado. Sin ánimo de incurrir en el terreno de las profecías, pero sí del análisis que uno está haciendo. ¿Cómo ves el futuro de la venta de circuitos en una proyección de mediano y largo plazo? Mira, yo creo que hace 25 años, hace 20 años escuchábamos que el futuro de las agencias era difícil por la venta vía Internet. ¿Y cuál es la realidad? Que jamás ha habido tanta producción a través de agencias. Una parte se llama notas.
son agencias pero no dejan de ser agencias de viaje que se han acoplado a esto. Otra parte son agencias tradicionales, que tampoco ha bajado el volumen. También se hablaba de que el circuito no tenía futuro, lo cual yo veía una gran estupidez, con perdón de la palabra, en planteamiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es un circuito? Es un viaje organizado. Otra cosa es que las cosas cambian. ¿Dónde queremos colocar el foco y a quién queremos ir? Significa, ¿cuál puede ser la tendencia a futuro de los circuitos? Yo diría, depende de los mercados. Por ejemplo, en Europa, nosotros estamos trabajando ahora mismo con mercados que llegan gigantescos, el mercado de la India, por ejemplo, el mercado de Filipinas, de naciones emergentes que necesitan esa ayuda para viajar. Tal vez un viajero joven argentino, un viajero de 30 años, cuando piensa en Europa, no se plantea un circuito. ¿Pero ustedes creen que no se plantea un viaje organizado cuando piensa en viajar a Kenia o a la India o al mismo Egipto? En el fondo, ¿qué es un circuito? Es un viaje organizado. Tal vez en Europa ellos se plantean, tomo el tren, antes lo hacían, tomo el avión. Los trenes y los aviones hoy en día llegan a sitios muy masivos. ¿Seguimos anunciando la Torre Eiffel en nuestros escaparates? ¿Es eso lo que tiene futuro? ¿O buscamos anunciar las ventajas que podría tener para ese consumidor de 30 a 50 que no entra tanto en nuestras agencias el producto que le interesa? Claro, tenemos la sensación de que lo que más se vende es el Europa soñada, el Europa turista. Me parece muy bien. ¿Pero ese va al perfil 30-50? ¿No será que tendremos que volver a recordar que a lo mejor un cliente joven no va a hacer ese Roma-París-Madrid, pero a lo mejor sí va a hacer una Escandinavia, donde los paisajes son parte fundamental? Y alquilar un coche, aunque sea fácil, no todo el mundo lo hace. A lo mejor sí lo va a hacer una Escocia, donde los paisajes es parte fundamental, pero conducir por la izquierda no es tan fácil. Y sin duda va a hacer un Japón, donde viajar por tu cuenta es más complicado, un China. Por tanto, yo creo que, cuidado, nos acostumbramos a vivir, lo que más vendemos es esto, por lo tanto es lo que anunciamos, y todos anunciamos lo mismo. Realmente hay que anunciar tanto ese producto que tiene un futuro gigantesco, en 3 países en Europa, rápido, 4 países, en mercados no maduros, como puedan ser los mercados emergentes que he comentado antes. Pero su futuro no está claro en viajeros muy viajados, como son los argentinos. El perfil del viajero cambia muchísimo en base al perfil, en base a los mercados de origen. Cuanto más maduro en rutas tradicionales, más se da. Cuanto menos maduro, eso cambia por completo, pero también en destinos. Yo, claro, creo que el pasajero argentino joven, no estoy hablando del 20 años, estoy hablando a lo mejor del 30-50, que el viajero argentino joven nos compra poco el Europa turista, pero nos compra mucho rutas regionales. Por tanto, ¿por qué nos metimos ya hace muchos años a decir tenemos como sea que impulsar el producto regional? Porque a ese producto, para ver esos paisajes, para ver esos pueblos pequeños, para ver esos lugares no tan conocidos, no vas a llegar en avión, no vas a llegar en tren de alta velocidad. Puedes llegar en circuito o alquilando un automóvil, pero no todo el mundo quiere alquilar el automóvil. Por tanto, yo diría, futuro, muchísimo futuro, porque no dejan de ser viajes organizados. Ahora bien, en base al perfil del viajero, ¿dónde necesita y dónde va a rechazar un viaje organizado? En base al perfil. El viajero de edad, pues a lo mejor cualquier tipo de viaje. Pero el viajero más joven, ese que hemos perdido en muchas agencias de viaje para circuitos, a lo mejor es porque no ha habido una suficiente análisis de qué producto organizado va a comprar ese viajero. Y claro que lo podrá comprar por internet. Y claro que lo podrá comprar a un operador local, metiéndose en internet. Pero también claro que lo podrá comprar a la agente de viajes de la esquina si el agente de viajes de la esquina le sabe explicar el producto, le da seguridad y le da experiencia. Ahora bien, venderé lo que ese pasajero necesita. Cuando digas, te tengo un viaje aquí a París, Roma y Madrid, te va a decir, eso ya fui por mi cuenta y lo hice en bajo coste y me salió súper bien. Bien. Por tanto, yo claro que es que tengo... Y fíjense que ahora hablábamos del incremento de Oriente Medio. Nosotros estamos potenciando muchísimo
los productos de Oriente Medio, vamos, hablo de Oriente Medio, incluyo Turquía en la zona, pero Turquía, Jordania, ojalá Siria algún día, Egipto, Emiratos, ahora mismo Arabia Saudita, porque sí sabemos que ese viajero joven que a Europa iría por su cuenta, probablemente para Arabia Saudita prefiera hacer un viaje organizado. Bueno, pues busquemos ese viajero. Pronto, futuro, muchísimo, tanto como los viajes organizados, porque al final un circuito no es más que un viaje organizado, que se hace en grupo por motivos de costo. Sí, a partir de lo que vos estás comentando, me surgen dos preguntas o dudas. Una de las ventajas que siempre se resaltaron de la venta de circuitos es la relación calidad-precio. O sea, tener una relación calidad-precio tan satisfactoria como tiene la venta del circuito respecto de la autogestión para un mismo recorrido o un mismo nivel de hotelería. Y eso está basado fundamentalmente, y lo vimos como proceso, en que en los últimos años, estoy hablando quizá hasta antes de la pandemia, había como una tendencia a que los autobuses sean más grandes, a tener autobuses de 50 plazas, donde por supuesto la distribución de los costos fijos era muy favorable al costo con el que después, y muy competitivo respecto del precio por noche de alojamiento, con todas las posibilidades de transporte y demás servicios que componen un circuito. La pregunta que me queda o que me hago es de ese pasajero o ese segmento de pasajero joven que va a buscar esos otros destinos que no están dentro de los que vos llamás mercados maduros, ¿está proclive a viajar en autobuses de 40, 50 plazas o está buscando autobuses más pequeños con grupos más reducidos? Y eso atentaría contra una de las fortalezas más importantes del producto, que es la relación calidad-precio. Y la segunda, así te dejo planteadas las dos dudas, es que vos estás haciendo un diagnóstico muy acertado de lo que está pasando hoy en Europa, por ejemplo, donde Escandinavia tiene bajo o reducido crecimiento o nulo, y en algunos casos descenso de los niveles de tráfico. El este de Europa, no importan las razones, en este caso puede haber una razón fundamental como es la invasión rusa a Ucrania y toda esa zona de conflicto, pero también está en baja contra los países centrales de Europa, que están casi saturados de turismo, tanto por la recuperación como por el tipo de turismo intereuropeo. Entonces, yo me pregunto, habiendo habido, siendo conscientes de que hubo una pérdida de capital humano dentro del sector de turismo, donde mucha gente en el periodo pandémico abandonó esta profesión o esta tarea, y hoy hay un déficit en este sentido, la pregunta es, la gente que quedó dentro de la actividad, vender Europa Central, el destino Maduro, ya lo tenía incorporado y le resultaba relativamente fácil hacerlo. ¿Hay una preparación de los recursos para poder afrontar la venta de destinos que se consideran los destinos que vos llamás no maduros, que podrían llamarse también más complejos, como China, como Japón, otros países de Asia, el mismo Oriente o Medio Oriente? El producto está. Habría que poner un foco mayor en la capacitación de venta de los recursos humanos para poder abordar esos destinos, sin dejar de considerar todo lo que tenga que ver con el tema del tráfico aéreo, porque nosotros sin aviones no podemos llevar pasajeros. Y ahí dejo planteadas las dos preguntas, porque ya si no nos vamos a quedar excedidos de la hora prevista de cierre del evento. He apuntado muchas preguntas, más que dos, porque la verdad es que habían salido muchas cosas. Sí, pero bueno, regularlas
para dejar pendiente algo. Siempre hay que, como yo digo, cuando uno viaja, no hay que lamentarse por lo que uno no pudo hacer, porque siempre es una buena razón para regresar. Y acá lo mismo, no vamos a agotar todo. De lo que no podamos tratar hoy, lo tratamos en una próxima edición. Vale, se habla de calidad-precio, siempre es un factor importante, recordando, no obstante, que cuando tú compras un circuito o compras un destino, ya tienes un factor donde la calidad-precio no es lo que te va a mandar, porque a lo mejor tienes mayor calidad-precio en otro destino, sino ya son calidad-precios según destinos. Por tanto, fíjate que ya no es tan importante a la hora de seleccionar la calidad-precio, el destino es un factor muy importante. Por tanto, yo con esto quiero introducir, cuidado que cuando alguien compra un producto, no está mirando solamente calidad-precio, está mirando calidad-precio-destino. Por tanto, la importancia del destino. De ahí que para mí es importantísimo la calidad del producto a nivel de destino, a nivel de ruta. Más cosas. Cuando hablamos de grupos mayores o menores, por supuesto, tenemos que recordar que el viaje regional suelen ser viajes con un número de pasajeros mucho más bajo. Hay mucha menos masificación. Y el viaje del sota a caballo rey suele ir mucho un viajero primerizo. Si hablamos de Europa soñada, Europa turista. Y el viajero primerizo casi siempre mira más el precio. No obstante, nosotros, en esta cuestión que tú comentas, de si hay pasajeros que van a decir, vamos a ir a un autobús de 50 plazas, son muchos. Por eso hemos sacado esos productos que hemos sacado de privatizar los viajes, donde viajas con un guía conduciendo y vas 4, 5, 6, 7 personas. O de viajes a la carta. Precisamente sabiendo que puede haber un rechazo a estos autocares con muchos viajeros, hemos creado un producto que te permite, a precio un poco mayor, te permite un poco mayor, pero no tanto mayor, porque estamos haciendo los viajes privatizables paralelos a nuestro regular para utilizar la negociación de precios que tenemos para grupos. Por tanto, sí es mayor, pero es razonablemente mayor. Por eso estamos trabajando en esto. Para el tema de grupos pequeños. Destino, si está la gente formada, pues es lo que hablamos. Si una agente de viajes ha perdido, una agencia que se ha perdido sus trabajadores, puede faltar formación. Pero también creo que en nuestro caso y en el vuestro, aquí está Eduvie. ¿Y Eduvie para qué está? Para formar. Europa Mundo tiene academia. ¿Y para qué está academia? Para ayudar a formar. Para colocar todos nuestros destinos, prácticamente todo lo que han trabajado los guías durante la pandemia explicando destinos, para que la gente de viaje pueda ver ese destino y explicárselo a su viajero, o dejar ver el vídeo al viajero para que él conozca cómo lo explica el propio guía. En eso hemos trabajado. Es decir, a la falta de personal cualificado, la obligación de los profesionales de buscar vías para formarlo. Y ahí estás tú con Eduvie. Hoy estamos nosotros con Academia. No sé si eran las preguntas, es más o menos lo que he anotado. Y algo más quería mencionar. Cuidado cuando hablamos de calidad-precio, de que hablamos de dos cosas. Calidad y precio. Lo digo porque estamos en un mundo donde cada vez más esa preocupación por la oferta de última hora puede llevar a mucha trampa encubierta. Digo trampa encubierta, bueno, pues por ejemplo, destinos que te ponen un precio base súper barato, pero luego la oferta resulta que tiene unas tasas que hay que pagar otros 400 euros más y ahí no tienes comisión. Tiene unos impuestos que hay que pagar aparte y que no tienes comisión. Tiene unas propinas obligatorias que son brutales y que ahí no se paga comisión. Cuidado, porque ahí no es un producto barato cuando sumas todo. Y además es un producto que utilizan a la gente de viajes en gran parte buscando no dar comisión en una parte muy significativa de lo que están cobrando. Cuidado con las trampas, porque demasiadas veces, en esa competencia feroz en algunos destinos, como por ejemplo Oriente Medio, hablábamos de Oriente Medio, cuidado con la competencia feroz que te saca un precio base muy, muy barato, porque el beneficio lo obtendrán en casa del cliente, a base de tiendas, a base de otra serie de factores, a base de suplementos que no esperabas. Por tanto, calidad-precio siempre es importante, pero recordando que un buen profesional debe tener muy claro lo que es calidad-precio, no solamente mirar el precio. Y formación, sin duda, siempre. Desde que nacemos hasta que morimos, nunca dejamos de aprender, porque el mundo nunca deja de cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me parece que teníamos previsto, estamos en horario, porque la dinámica de Eduvie no es hacer
reuniones de mucha extensión de tiempo, sino lo que todos sabemos, lo que alguna vez tuvimos que ver algo con la docencia, de que la capacidad de abstracción y de recibir información no debe ser mayor que la de 1 hora o 50 minutos. Estamos en ese tiempo. Creo que no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, Alberto. Bueno, Sí. entonces, Florencia, te dejo a vos para que transmitas las preguntas. Tenemos esta limitación de tiempo, con lo cual no vamos a quizá dar la posibilidad de todas, pero algunas podemos complacer. Bien, tenemos una pregunta de Patricia que dice que quisiera saber si esos países vedados están en riesgo realmente o es una percepción del rum periodístico, habla de Polonia o Dinamarca. Si nos podés ampliar la información, querido Luis. Vamos a ver. Viajar tiene más riesgos de quedarse en casa. Eso siempre. Pero ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues hemos visto un terremoto en Turquía hace poco y Turquía va fortísimo. Sabemos que en el mundo árabe existen posibles riesgos por problemas del islamismo y están en crecimiento. ¿Puede estar en riesgo Dinamarca o puede estar en riesgo Polonia, como estás señalando en tu pregunta? Hablamos de una guerra, pero esa guerra no es de Ucrania y Rusia, es una guerra de un mundo contra otro mundo. Yo quiero creer que Rusia, emprender una acción contra países de la OTAN es llevar a una confrontación global. Y yo quiero creer que eso no va a suceder. Desearía creer. Y desde luego, si sucede, puede ser muchísimo peor que hablar de Polonia o hablar de Dinamarca. Yo no creo, pero tampoco creía el año pasado que iba a haber la situación actual, ni tampoco creía los nulos intentos de nuestra parte, nuestro querido imperio, de encontrar una vía de paz, los nulos intentos. Pero bueno, no me quiero meter, repito, en política, es un tema a mucho debate. Siento que existe un riesgo, viajando existe un riesgo. Siento que si existe el riesgo para Polonia o Dinamarca, no es Polonia o Dinamarca, sino es la OTAN. Significa todo. Lamentablemente eso es lo único que puedo decir. Desde luego no creo que más riesgo para unos que para otros. Bueno, Recuerden que nosotros mantenemos nuestra vida. Recuerden que Rusia lo podemos vender y tenemos todas nuestras rutas a Rusia, porque a pesar de todo, Rusia es un país inmenso, gigantesco, y Moscú pues estás a 800, 900 kilómetros de zonas de conflicto. Y nosotros tenemos abierto la posibilidad de viajar a Rusia. Todas nuestras rutas están operando. Bien. Los demás son todos comentarios de agradecimiento, de que es un gusto escucharte, de que seguimos aprendiendo, Luis, y que te mandan abrazos. Así que, por un lado, esa es la información que nos trae el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Es el momento. Si no, podemos seguir, Alberto, con lo que nos indiques. No, bueno, quería decir que este tema es un tema, lo que pretendió este DUIE es instalar el tema. Quizá nos vayamos con más dudas que con certezas, pero creo que esas dudas son las que pueden motorizar nuestro pensamiento para definir las estrategias de nuestro negocio. Seguramente que vamos a tener otras oportunidades de escuchar, de debatir, de hacer algún coloquio donde cada uno va a tener una visión distinta o va a tener un enfoque distinto que en definitiva nos va a enriquecer la posibilidad de pensar. Lo que sí estoy convencido es que cada vez tenemos que basarnos menos en lo que es nuestra imaginación para así tomar los datos, la información del mercado, lo que está sucediendo, todo aquello que nos permita alimentar una matriz racional de pensamiento para enfocar la actividad. En nuestra actividad hay demasiados avatares, dependemos de muchísimos factores externos. Son muchísimos los componentes que se tienen que alinear para que todo pueda responder a un modelo más sólido.
pero ya, a eso ya estamos acostumbrados. Y nosotros desde la Argentina tenemos el ingrediente adicional de qué es lo que está pasando en nuestro país, donde periódicamente estamos inmersos en crisis que nos obligan a replanteos grandes, pero de eso ya tenemos alguna gimnasia y estoy seguro que vamos a poder superarlos. A mí me queda decir que la verdad que como me sucede cada vez que tengo la posibilidad de dialogar o de encontrarme con Luis y cuando nos vemos personalmente mucho más, de seguir aprendiendo de la visión de quienes yo considero, por lo menos para mí, y esto va más allá de elogios circunstanciales, estoy diciendo lo que siento y lo resumo en una palabra, que a veces no se valora en la dimensión que esa palabra tiene. Luis para mí es un maestro en este sentido. Es un maestro que no solo con el discurso, sino con su propia acción va marcando rumbos y bueno, todos los que tenemos la posibilidad de escucharlo, de asentir, de disentir, nos permite enriquecer nuestro pensamiento para la acción. Así que de mi parte, gracias Luis, como siempre, diste otra clase. No sé si querés decir algo para cerrar y después le damos a Jorge para que haga el cierre de la actividad. Pues poquito más puedo decir. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias a todos vosotros. Y la frase de siempre, recordar que de todo ser humano podemos aprender si sabemos escucharle y a todo ser humano podemos enseñar si le decimos algo que pueda ser de su interés. Muy bien, muchas gracias Luis, un abrazo a la distancia. Jorge. Bueno, gracias Luis, dale, muchas gracias. Bueno, pues más que a mí, justamente lo que estábamos hablando hoy, de circuito, de Europamundo. Entonces, a ver, si tenemos algo lindo para comentarle a los agentes de viaje, entonces para eso le paso a Cintia, nuestra gerente de producto, que siempre tiene novedades lindas para comunicarnos. Hola, Cin. Hola, Jorquito. Bueno, buenos días a todos. Bueno, disfrutando de esta muy linda charla, muy interesante siempre escucharlo a Luis. Así que muchísimas gracias, Luis, por compartir estas palabras y esta información tan valiosa. Simplemente no quiero demorarlos más, les voy a compartir un minutito la pantalla. Ingresando simplemente por nuestra web, www.virtud.com.ar. Como siempre van a tener arriba el buscador de circuitos, allí van a tener toda la programación de Europamundo para compartir, y en este caso traerles las novedades que estamos teniendo en el momento. Estamos actualmente con una oferta, una promoción hasta fin de este mes, hasta el día 31 de mayo, en donde podrán encontrar una selección de 10 circuitos, todos ellos obviamente de Europamundo, con un 10% off, que se aplica directamente sobre cada uno de ellos. Está realmente muy variado, tenemos algunos recorridos por Europa, Medio y Lejano Oriente, y también incluimos algunos recorridos por Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste. Se puede ingresar a cada uno de ellos y hacer las reservas online, como ya conocen seguramente muchos de ustedes, a través de mi gestión. Y bueno, nada, cualquier duda, cualquier información, obviamente estamos a disposición, pero bueno, quería recordarles que estamos contando con esta promoción que estamos realizando conjuntamente con Europamundo, y bueno, y está como para aprovechar. Así que bueno, simplemente eso, rapidito. Así que bueno, le paso la palabra a Vane o a Jorgito para hacer el cierre. Bueno, gracias, Cin. Bueno, gracias, Luis, por supuesto, por todas las palabras, como siempre, más que interesante. Aprendimos, como aprendemos siempre que te escuchamos. Gracias, Lucas, por tu presencia. Bueno, gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, seguramente recibirán información pronto de cuándo será el próximo EduVie, porque estamos trabajando para planificar a lo largo del año, como venimos haciendo siempre, este ciclo. Así que, bueno, seguramente recibirán pronto la invitación. Bueno, gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. Hasta pronto.
Gracias, Bye. Luis. Muchas gracias.